Hubo un tiempo donde una caída en moto no era solamente decir, uff, sí dolió, sino más bien, uff, salió vivo. Y lo más loco es que durante esos años, correr en moto podía ser incluso más peligroso que la mismísima Fórmula 1. ¿Exageración? No, mira estos datos. En el Mundial de Motos, solo en los años 50 se fueron de este mundo 29 pilotos. En los 60 fueron 27 y en los 70 otros 24. En Fórmula 1 también se perdía gente, y muchísimo. Pero en esos mismos periodos, las cifras fueron de 15 en los 50, 14 en los 60 y 12 para los años 70. ¿Y sabes qué lo hace aún más salvaje? Que la mayoría de esas carreras en motos no eran en pistas seguras como las conocemos hoy en día. Eran circuitos callejeros con árboles, postes, muros y guardarraíles a centímetros del piloto. De hecho, 78 de estas pérdidas ocurrieron en circuitos callejeros y 36 fueron solo en el TT de la Isla de Man, el cual terminó siendo eliminado del calendario del Mundial de Motos después de 1976. Hoy puedes ver que los pilotos usan airbags, siguen protocolos y llevan protecciones, pero para llegar ahí el motociclismo tuvo que pasar por una era donde el margen de error era inexistente. Hoy te voy a contar por qué el motociclismo era tan mortal por aquellos años y qué fue lo que hizo que cambiara para siempre las carreras. Pero para llegar a eso tenemos que entender tres cosas: por qué las motos eran una trampa mortal, qué tenía la Fórmula 1 que la hizo evolucionar antes en seguridad y cuál fue el punto de quiebre el día que el deporte dijo así ya no. Como siempre, un saludo desde aquí hasta la Argentina para Máximo Martel. Es un papucho. De su canal de motociclismo preferido. Y vamos dejando de muela y vámonos para lo bueno. Las motos, una trampa mortal. Muchas carreras no eran la típica pista que conocemos hoy en día en circuitos cerrados y controlados, sino más bien eran carreteras cerradas con muros, árboles y guardarraíles a los lados. Si te caías, no había escapatoria, había impacto. Para que te hagas una idea, antes el TT de la Isla de Man formó parte del Mundial de Motociclismo por décadas, pero los pilotos lo fueron boicoteando por lo peligroso que se hacía correr en esas calles. Y después de 1976 se sacó del calendario del Campeonato del Mundo. Y aquí empieza a sentirse la época. Los 60 y 70 fueron la era más salvaje del motor. Las motos eran más ligeras, más agresivas y los circuitos no estaban diseñados para perdonar, porque muchos trazados no nacieron como autódromos, sino como carreteras públicas cerradas, rectas largas, curvas rápidas y al borde lo de siempre: obstáculos, casas e incluso barrancos. Y lo peor nunca fue salirse, sino dónde terminabas. Los guardarraíles estaban pensados para carros, para desviar metal, pero un piloto no rebota como un carro. Un cuerpo se desliza, se engancha, golpea postes y justo ahí es donde se multiplican las lesiones graves. En road racings esto era lo normal: tramos enteros de vigas de ARMCO bajitos y lo que parecía seguro era poner pacas de heno o llantas para tapar. De más está decirte que impactar contra estas medidas era prácticamente chocar contra un poste. Y no es teoría, hay ejemplos brutales. En Opatilla, 1977, un circuito callejero, hubo 2 muertes ese mismo fin de semana y el GP se tuvo que mover a un circuito permanente. Y durante el TT de la Isla de Man, la presión por la seguridad fue tan fuerte que después de 1976 perdió su estatus de mundial. Así que sí, eran motos rápidas, pero el verdadero problema era otro: corrían en escenarios que no estaban hechos para fallar. Evolución de la Fórmula 1. En Fórmula 1, durante esta misma época, empezó a existir una conversación incómoda pero necesaria para los organizadores. Escapatorias, barreras, zonas de frenado, médicos, comisarios, protocolos, no porque fueran buenos, sino porque ya habían entendido algo: si el circuito no perdona, el deporte no sobrevive. De hecho, a finales de los 60, los pilotos se organizaron y llegaron a boicotear carreras cuando los circuitos no ponían barreras donde se debían. Justo como pasó en Spa en 1969, por falta de protección solicitadas, y nombres como Jackie Stewart empujaron fuerte esta idea: más run-off, mejores barreras y una respuesta médica real en pista. Y la principal diferencia clave que explica todo esto es que en Fórmula 1 el piloto iba dentro de una cúpula, y esto permitió crear un concepto clave: una estructura de supervivencia. Un salto temprano de esta idea fue el monocasco del Lotus 25 en 1962, mucho más rígido y mucho más seguro que los chasis tradicionales. En motos, sin embargo, muchas veces no existía
existía nada. Te salías y lo que te esperaba era metal, concreto o mucho peor, porque el motociclismo de grandes premios cargó durante años con circuitos temporales o callejeros, donde el margen era literalmente chocar de frente contra algo. Y cuando por fin llegó la ola moderna de seguridad, lo primero que hicieron fue eso: sacar circuitos callejeros, agrandar escapatorias y meter grava para que un piloto no termine contra un obstáculo. En motocicleta, un error mínimo no se paga con un efecto centrífuga como en los autos, no, se paga con tu cuerpo. La velocidad por delante de la seguridad. Cada año las motos eran más bestias, más potencia, mejores frenos, chasis más rígidos, llantas más anchas, y todo eso significaba una sola cosa: llegabas más rápido a todos lados y por supuesto frenabas más tarde. Para que lo entiendas en números, en los años 70 ya habían motos de carreras que eran prácticamente dinamita con ruedas. La Yamaha TZ750, por ejemplo, nació con alrededor de 90 caballos de fuerza y terminó evolucionando hasta rondar los 120 caballos de fuerza. Era una moto liviana, sin ayudas electrónicas, con pilotos colgados del manillar a pura valentía. Y el problema, que mientras el motor se convertía en un misil, el escenario seguía siendo el mismo. Los circuitos, muchos heredados de carreteras, seguían con cercanía a golpes o con pocas escapatorias. Y por supuesto, obstáculos duros esperando afuera. Y cuando juntas velocidad, más cercanía, más poca protección, el margen de error desaparece. Porque el riesgo real no era caerse de por sí solo. El riesgo real era caerse y seguir deslizándote hasta llegar al metal. Hoy hablamos de run-off y barreras específicas para reducir impactos, pero todo eso es parte de la seguridad moderna. En aquella época ni siquiera existía esto como concepto real en motos. En un carro estás dentro de una estructura, tienes un chasis alrededor, tienes un habitáculo, tienes algo que absorbe parte de la energía del impacto. En una moto tú eres la estructura y agárrate si puedes. Cuando se rompe la adherencia, cuando la moto te escupe, ya no hay jaula, no hay cinturón de seguridad, no hay una célula de supervivencia. Lo único que queda es tu cuerpo deslizándose por el asfalto hacia lo que esté afuera: metal, concreto, paredes, lo que sea. Y ahí puedes entender por qué era tan brutal la diferencia, porque en ese tiempo el piloto era su propio airbag. Y entonces llegó uno de esos días que cambian el deporte para siempre, de estas carreras donde el mundo entero se da cuenta de una sola cosa: esto ya no era valentía, era jugar con la muerte. Porque una cosa es correr al límite y otra muy distinta es correr cuando el límite lo pone el circuito, sin escapatoria, sin margen, sin perdón. El punto de quiebre, Monza 1973. En el motociclismo, ese basta tiene nombre y fecha: Monza 1973. Un accidente múltiple brutal que nos dejó con la ausencia de Jarno Saarinen y de Renzo Pasolini. Después de eso, Yamaha se retiró el resto del año y se abrió una investigación inmensa. Y lo más duro de ese suceso es que no fue un escenario hipotético ni teórico, fue un hecho real, un golpe de realidad. A partir de ahí el motociclismo comenzó a cambiar a la fuerza. Monza, el templo de la velocidad, un trazado famoso por ir a fondo y por estar forrado de guardarraíles a pocos metros de la línea de la carrera. En ese día solo bastó con una vuelta. La carrera de 250 centímetros cúbicos apenas estaba arrancando y en segundos todo se salió de control. Un accidente en cadena, pilotos cayendo uno detrás de otro, y el paddock entero entendió que ya no se trataba de quién era más valiente. Ese día no solo se perdieron vidas, se perdió la inocencia del motociclismo. Después de ese desastre, el deporte comenzó a cambiar, porque ya no se podía seguir ignorando lo evidente. Primero, mejores protecciones, no solo casco y cuero, sino protecciones internas, espalderas y hoy hasta sistemas que absorben impactos. Antes los pilotos eran su propio airbag, hoy los pilotos por fin tienen algo que los proteja. Luego pasaron a circuitos más seguros, más escapatorias, menos obstáculos duros cerca y barreras pensadas para el tipo de accidente que pasa en motos. Barreras que reducen el deslizamiento, el rebote y el impacto humano. Y lo más importante de todo es que hay más conciencia, porque en los 60 y 70 el riesgo era parte del show, pero después de ver suficiente tragedia, el paddock entendió que esto no era romántico, era insostenible. Y te comento algo importante por si todavía tienes la duda: todo esto no fue de la noche a la mañana, fue un proceso lento, hubo resistencia, hubo discusiones, pero fue inevitable. Con cada mejora de seguridad nacía una pregunta que ya nadie se quería seguir haciendo: ¿qué falta hoy? Y aún así hay algo que
nunca se fue ni nunca se perdió. Esa mezcla rara de admiración y miedo cuando ves a alguien inclinarse al límite, cuando lo miras rozar al borde de la adherencia y piensas, si se va de verdad. Porque sí, hoy es más seguro. Hoy hay escapatorias, protocolos, protecciones que antes ni siquiera existían. Pero el motociclismo siempre va a tener un precio, el valor del que se sube. Y por eso cuando vemos imágenes de los años 60 y 70, no solo vemos historia, estamos viendo el costo real de llegar hasta aquí. Hey, antes de irme quería pedirles algo de corazón a ustedes que han sido parte de cada video, de cada historia y de cada locura que hemos vivido en este canal. Y gracias a ustedes, hoy nos sentimos con la fuerza y la confianza para dar un paso enorme. Queremos postularnos a los Chapin Awards, una premiación anual que tiene lugar acá en Guatemala y que ya va por su cuarta edición. Pero para esto necesito que nos ayuden nominando al canal. Sería un orgullo total representar a esta comunidad, porque no sería solamente un logro nuestro, así como aquí detrás de cámara, sino que realmente sería un logro de todos nosotros como comunidad. Así que les voy a pedir que vayan al reel de Instagram o al short de YouTube que les dejo en la descripción y que escriban el nombre del canal o de nuestra cuenta de Instagram, dependiendo de qué plataforma tomen de objetivo. Los nombres te los voy a dejar también en la descripción para que solo sea copiarlo y pegarlo sin problema. Por supuesto también puedes dejar algo más así como que soy un papucho y que estoy totalmente sexy, pero por favor no seas gay. Por supuesto no importa desde dónde nos mires, es la cercanía de internet lo que nos unió a todos y lo que nos ayudará también a quedar nominados. Gracias de verdad por estar siempre y muchas gracias a Freddy por este chaleco que me regaló. Vamos con todo, gente. Hagamos que este canal se escuche como un motor de 600 a las 3 de la mañana encendiendo en el garaje.